Hola a todos y bienvenidos al canal de Aprende a investigar más allá del aula. Este vídeo forma parte de una colección que tiene por título Primeros pasos con el programa SPSS. En el primero de los vídeos de esta colección desarrollaremos los pasos a seguir para crear una base de datos con el programa SPSS de una manera sencilla. Antes de empezar, me voy a presentar para que me conozcáis. Soy Vanessa Sainz, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria de la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación en los grados de Educación Social y Trabajo Social y de la asignatura de Metodología de la Investigación Educativa en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. Este vídeo está estructurado en 3 apartados. En el primero de ellos veremos cómo elaborar directamente una base de datos en SPSS. En segundo lugar, os enseñaré cómo transferir datos generados en Excel que nos hemos podido descargar de plataformas de recogida de información como por ejemplo de Microsoft Forms. Y en tercer lugar, veremos cómo abrir directamente la base de datos de Excel en SPSS tras haber depurado y convertido las variables en datos numéricos en Excel. Antes de empezar a elaborar la base de datos con el programa SPSS, es importante que entendamos cuál es la configuración de ventanas y pestañas que presenta. En concreto, vamos a tener que diferenciar 3 visores distintos. En primer lugar, nos encontramos con la pestaña de vista de variables. En esta pestaña es donde vamos a ir creando cada una de nuestras variables de la base de datos y es la primera que vamos a utilizar. En segundo lugar, nos encontramos la pestaña de vista de datos, con la que vamos a trabajar una vez que hemos generado nuestras variables en vista de variables. Y ahí vamos a ir introduciendo cada uno de los datos de nuestros participantes. Y en tercer lugar, tenemos la vista de resultados. Esta ventana no aparece directamente al abrir el programa SPSS, sino que se va a ir generando una vez que solicitemos al programa que nos genere los resultados específicos. Para aprender a crear una base de datos con el programa SPSS de una manera sencilla y práctica, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Para ello, vamos a crear una base de datos muy sencilla con esas 5 variables que aparecen en la diapositiva. Código de participante, la cual vamos a seleccionar como una variable de tipo numérico restringido entero con ceros iniciales, el sexo, con 2 categorías de respuesta, asignando el valor 1 al hombre y el valor 2 a la mujer. La edad, que ya en sí es una variable cuantitativa de tipo numérico, el número de hermanos, que también es una variable cuantitativa, y la situación laboral, que responde a la pregunta de si los participantes están trabajando actualmente y cuyas categorías de respuesta serán 0 no y 1 sí. Cuando accedemos al programa SPSS, nos encontramos una pantalla como la de la imagen. Abajo a la izquierda podemos seleccionar vista de datos o vista de variables. En la pestaña de vista de variables es donde vamos a crear nuestras variables. Podéis ver que en esta pestaña aparecen 11 columnas distintas. Cada una de ellas hace referencia a uno de los criterios de las variables que vamos a crear. La primera de ellas, el nombre, hace referencia al nombre que vamos a otorgar a nuestras variables. Es importante destacar que el nombre de la variable nunca puede contener espacios. Es decir, si queremos crear una variable con 2 palabras, estas tendrán que estar unidas o bien con guión bajo o bien jugando con mayúsculas y minúsculas. Para seguir el ejemplo de la diapositiva, vamos a crear las 5 variables que hemos propuesto: código de participante, sexo, edad, número de hermanos y situación laboral. Tras crear estas variables, podéis observar que tanto las variables código de participante, número de hermanos como situación laboral, que están formadas por más de una palabra, las he unido con guión bajo. La segunda columna hace referencia al tipo de variable. Por defecto, el SPSS nos va a crear todas las variables de tipo numérico. Sin embargo, podemos otorgarles distintas tipologías. Para cambiarlo, tendríamos que posicionarnos en la línea de la variable que queremos cambiar y en tipo de variable, en los 3 puntos, se nos abrirá el siguiente cuadro de diálogo.
Como os comentaba, la variable más utilizada es de tipo numérico y es la que vamos a intentar otorgar a todas las variables que podamos. Sin embargo, no a todas las variables en nuestras bases de datos le vamos a poder asignar esa tipología. Uno de los casos es en aquellas preguntas o variables en las que le permitimos a los participantes dar una respuesta libre, como pueden ser las preguntas de opinión. En esos casos marcaremos la variable de tipo cadena, de manera que en vista de datos nos permitirá introducir toda la información que queramos, ya sean palabras, frases o incluso textos. Otra tipología también interesante es numérico restringido, enteros con ceros iniciales. Esta tipología se usa especialmente para los códigos de participante, cuando queremos asignar como código 001, 002 y así sucesivamente. En este caso, para código de participante vamos a seleccionar esa tipología y el resto de las variables las vamos a mantener como numéricas. La siguiente de las columnas, que tiene por título Ansura, hace referencia al número de dígitos, datos o caracteres que podemos introducir en nuestra variable. Es decir, aquellas variables que solo precisen de un solo dígito, la ansura sería suficiente con introducir un 1. Si precisamos de 2 dígitos, como puede ser la edad, entonces tendríamos que poner de ansura un 2 y así sucesivamente. La siguiente columna hace referencia al número de decimales de nuestra variable. En nuestro caso, las pondremos todas a 0, ya que estas variables no precisan de ningún número decimal. Para concretar mejor la anchura de cada una de nuestras variables, vamos a asignar el número suficiente de anchura para cada una de ellas. En código de participantes sería suficiente con poner anchura un 3, ya que con 3 dígitos podríamos incluir hasta 999 participantes. En el caso del sexo, con anchura 1 sería suficiente, dado que al hombre y a la mujer le vamos a asignar dígitos de una sola cifra. En edad pondremos de anchura un 2, pudiendo así incluir participantes hasta de 99 años. Número de hermanos también incluiremos de anchura un 2 y en situación laboral, que también es una variable que vamos a categorizar con un solo dígito, pondremos de anchura un 1. La siguiente columna, que tiene por título Etiqueta, nos va a permitir clarificar todo lo que queramos acerca de nuestras variables. Esta columna es especialmente interesante en aquellas variables que el nombre de la variable no clarifica suficientemente la variable a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en este caso, en situación laboral, podríamos incluir en etiqueta la pregunta que hemos formulado, que era que si los participantes están trabajando actualmente. La columna de valores es una de las más importantes e interesantes en esta vista de variables, ya que nos va a permitir asignar un valor numérico a aquellas variables cualitativas que tienen distintas categorías. Así, por ejemplo, en la variable sexo, al abrir el desplegable podremos asignar el valor de 1 con la etiqueta hombre y el valor de 2 con la etiqueta mujer. Por lo tanto, esta columna solo la tendremos que utilizar con aquellas variables que son de naturaleza cualitativa y tienen un número determinado de opciones de respuesta. En el caso del ejemplo, sería la variable sexo y situación laboral. La siguiente columna hace referencia a cómo vamos a trabajar con los datos perdidos. En este caso, como no vamos a realizar ningún trabajo especial con los datos perdidos, la mantenemos como está. El siguiente criterio de nuestras variables, que tiene el título de columnas, hace referencia a la anchura de la columna que tienen nuestras variables en la vista de datos. Por defecto nos aparecen todas en un valor 8, pero esta se puede ampliar o reducir tanto como queramos. Si vamos a la vista de datos, observamos que algunas de las variables se nos quedan muy reducidas. Así, aquí las podemos ampliar extendiendo la columna. Y cuando volvamos a la vista de variables, vemos que el tamaño de las columnas ha cambiado. Esto también lo podemos modificar directamente desde esta pestaña.
La siguiente columna, que hace referencia a la alineación, se refiere a dónde aparecerá nuestro dato en vista de datos, si queremos que aparezca a la derecha, si queremos que aparezca a la izquierda o si queremos que aparezca en el centro. Esta no es muy relevante y la podemos mantener tal cual está. La siguiente columna es otra de las más importantes, ya que en esta columna debemos aclarar de qué tipología es nuestra variable según su nivel de medición, de manera que todas las variables las tenemos que clasificar según son variables de escala, ordinal o nominal. En el ejemplo que nos ocupa, las variables código de participante, sexo y situación laboral serán variables nominales. Sin embargo, la edad y el número de hermanos son variables de escala. Y por último, la última columna sobre el rol la podemos mantener según se genera por defecto con el rol de entrada. Una vez que hemos creado nuestras variables en vista de datos, al abrir la pestaña de vista de variables nos aparecerán las columnas de las distintas variables que hemos creado. Aquí, en vista de datos, lo que tenemos que ir haciendo es ir introduciendo los datos de cada uno de nuestros participantes. El participante 1 es un hombre de 25 años que tiene 2 hermanos y que no está trabajando. Así, sucesivamente, tendremos que introducir los datos de todos nuestros participantes. A continuación, vamos a ver la segunda parte del vídeo sobre recodificar datos en Excel. Para aprender cómo utilizar los datos que tenemos en una base de datos de Excel en el SPSS, lo haremos siguiendo el mismo ejemplo de la primera parte. Como podemos observar, en esta base de datos tenemos dos variables categóricas que debemos transformar con los mismos códigos que hemos diseñado en el SPSS. Así, en la variable sexo vamos a asignar al hombre un 1 y a la mujer un 2. Y en la variable de situación laboral asignaremos al término no un 0 y al sí un 1. Esto lo vamos a realizar de una manera muy sencilla utilizando el comando reemplazar del programa Excel. Para ello, en la pestaña de buscar y seleccionar, cuando pulsemos se nos abrirá este cuadro y tendremos que pulsar sobre reemplazar. Ahora, pulsando sobre la columna en la que queremos hacer los cambios, vamos a decirle al programa que nos busque el término hombre y nos lo reemplace con 1. Y le damos a reemplazar todos. Como vemos, ha reemplazado automáticamente 34. Haremos lo mismo con el término mujer, asignando el valor de 2 y reemplazaremos todos. De esta manera hemos obtenido de manera automática 84 reemplazos. Haremos lo mismo para la variable de situación laboral. En esta variable hemos transformado el no por el valor 0 y el sí por el valor 1. Además, es importante que el nombre de la variable lo pongamos tal cual está reflejado en el SPSS, para asegurarnos que no contiene ningún espacio. Una vez que hemos hecho estos sencillos cambios, simplemente nos posicionaremos encima de las columnas que queremos trasladar al SPSS, las señalaremos y las copiaremos. Después accederemos al programa SPSS donde hemos configurado nuestras variables y en la pestaña de vista de datos, posicionándonos sobre la primera casilla del primer participante, con el botón derecho le daremos a pegar. Como vemos, automáticamente se nos han copiado los datos de todos nuestros participantes. Por último, vamos a ver cómo abrir una base de datos de Excel desde el programa SPSS. Ahora, de una manera sencilla, vamos a ver cómo podemos abrir desde el SPSS una base de datos directamente generada con el programa Excel. Para ello, iremos a Archivo, Abrir, Datos. Automáticamente se nos abrirá este cuadro de diálogo. En Archivo de tipo tenemos que seleccionar
Excel, el tipo de programa de los documentos que queremos abrir. Y después, en Buscar en, seleccionaremos la carpeta donde tengamos el archivo. Es importante que la base de datos que vayamos a abrir de Excel la hayamos depurado y recodificado previamente. Además, también sería conveniente que el nombre de las variables no contenga espacios para ajustarnos a las propiedades que nos exige el programa SPSS. En este caso, yo voy a abrir la base de datos que tengo codificada. Se nos abrirá esta otra ventana y le daremos a aceptar. De manera automática se nos abrirá la base de datos que hemos configurado desde Excel, con todos los datos y las variables. Ahora tenemos que ir verificando una a una si los datos que tenemos de las variables son correctas, cambiando el nombre por términos que sean más concretos y ajustando la anchura, los decimales y también la medida, que es fundamental para los análisis que vamos a realizar. Además, también es importante asignar en valores la etiqueta de cada uno de los valores que hemos configurado para las variables categóricas. En nuestro ejemplo, hemos hecho la codificación en la variable sexo, asignando el valor 1 al hombre y el valor 2 a la mujer, y en la situación laboral, asignando el valor 0 al no y el valor 1 al sí. Si te gustó este vídeo, cuéntanos tu experiencia contestando en menos de un minuto al QR adjunto. Además, puedes darle a me gusta y dejar vuestras dudas en comentarios. Este vídeo forma parte de una colección de vídeos enmarcados en un proyecto de innovación docente de la UFV. Te animamos a seguir investigando y nos vemos en el próximo vídeo.